Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Vamos a hablar ahora de lo que ya hemos comenzado a presenciar en la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados no logran consenso ni ponerse de acuerdo en cuanto a quién va a suceder en la presidencia de este organismo de Estado, a Thelma Aldana. Para hablar acerca de ello hemos invitado acá al estudio de a las 7 a.m. a Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia. Muy buen día, Carmen Aida, bienvenida. Buenos días, bienvenida, Carmen Aida. Muchas gracias, buenos días. Carmen Aida, en las últimas elecciones, en las últimas dos cortes, quizá para ser más precisos, hemos notado que año con año, cuando toca el cambio de presidencia de magistrados, del magistrado presidente, pues no logran ponerse de acuerdo. Recuerdo yo, en la pasada corte, en la pasada corte, pues llegaron a pasar 5 o 6 meses y no había presidente, no lograban un consenso. ¿Por qué pasa esto en el sistema de justicia guatemalteco? ¿Por qué pasa en un alto organismo de Estado que no logran los propios magistrados ponerse de acuerdo en cuanto a quién debe suceder en el cargo al que le toca dejar la presidencia? Yo diría que hay varias razones. La principal de ellas es que tenemos una estructura estatal débil, muy sujeta al tráfico de influencias, a las presiones, a la politización, no necesariamente por influencia de los partidos políticos, aunque la hay, pero la politización que provocan diferentes grupos de poder, legales o ilegales incluso. Lo que se pelea en el caso de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia es una gran influencia que dura 12 meses, no necesariamente o no tanto en el qué hacer de las resoluciones judiciales, sino en el manejo administrativo, político y presupuestario de ese poder del Estado. Por supuesto, quien preside puede tomar o alentar decisiones o marcar tendencias en la Corte en materia de algunas resoluciones, puede también promover algún tipo de reformas internas o legislativas, puede incluso promover el descabezamiento de algunos jueces cuestionados, como ya hemos visto que ha ocurrido, sin feliz término, por supuesto, ¿verdad? Porque se hace todo a rajatabla. De manera que es un poder el que se maneja y eso es lo que pelean. Vemos dos grupos ahora, como antes, que se están peleando. No están peleando por los altos intereses de la nación ni por los altos intereses de la justicia, sino están peleándose, disputándose realmente intereses de grupo, básicamente. Carmen Aida, hablábamos precisamente de estos dos grupos, el grupo de los 6 y el grupo de los 7. En muchas otras magistraturas podrían existir diversos otros grupos con otras cantidades de magistrados. Sí. Pero el tema aquí es, ¿será correcto que los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia estén llegando a pactar a quien le toca? Porque así es como ha dicho, llegar a presidir el organismo judicial. ¿Es esto correcto? ¿Es eso lo que necesitamos los guatemaltecos? ¿O debiera de haber un procedimiento como, por ejemplo, fortalecer la ley de la carrera judicial y poner ahí un procedimiento para poder llegar a instaurar el verdadero presidente que así lo amerite, no el que le toque? Correcto. Usted tiene toda la razón. Es totalmente condenable las tranzas, las negociaciones que suelen hacerse en este tipo de situaciones, y en el caso del organismo judicial ocurre cada año. En medio de todo lo malo que ha estado el Congreso de la República, por ejemplo, encontramos que ha habido más estabilidad a la hora de elegir a sus juntas directivas. Hay controversia, hay confrontación, pero no tanto como para pasarse meses enteros sin definir un presidente, porque en el caso de la Corte es, digamos, una sola persona a la que se elige. En el caso del Congreso son 5 secretarios, 3 vicepresidentes, un presidente. Entonces, no debiera ser aceptable, pero debemos ser realistas, y el hecho de que tiene que haber lo que ellos llaman un pacto de gobernabilidad, que no es más que una negociación de este año le toca a un grupo, el próximo año le toca al otro, y ahora el grupo que antes era de los 7, pero que ya no lo es, el que estuvo bastante cuestionado, o donde figuran magistrados de los más cuestionados de esta Corte,
tratan de desconocer esos acuerdos que se lograron a lo interno. Precisamente hacia ese tema iba. Estos pactos no tienen ningún mecanismo coercitivo ni coactivo, es decir, si uno de los grupos decide deliberadamente ya no llegar a aceptar o respetar ese pacto, pues tendrían que empezar a ellos promover su candidato. Se empiezan a conocer rumores de que el magistrado Pineda es el que está siendo apoyado por algunos integrantes del Congreso de la República, miembros de la bancada del Partido Patriota y también del organismo ejecutivo. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo evitar? Es la misma especulación, es la misma información que se ha filtrado, que efectivamente en este momento en la Corte Suprema de Justicia hay varias cosas en juego. No es solamente quién va a suceder a Thelma Aldana en la presidencia, sino también quién va a ser el magistrado que va a sustituir al actual magistrado Luis Archila en la Corte Suprema de Justicia, porque él cumple 75 años en diciembre. Todo eso está en negociación. Hay negociaciones en relación con el presupuesto, en relación con plazas, es decir, en este momento sí están comunicándose activamente el Ejecutivo y el Judicial y de alguna manera el Legislativo para ver cómo se va a resolver en paquete lo que viene para la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, Carmen Aída, uno de los argumentos del presidente de la República para sanear y cortar de tajo estas malas prácticas dentro de este organismo de Estado es la propuesta a la reforma constitucional. El Ejecutivo, el presidente de la República, pues plantea algunos cambios para, desde la visión del Ejecutivo, sanear todo esto. ¿Usted ve correcta esta propuesta que hace el organismo ejecutivo para reformar la Constitución y para evitar precisamente esto que usted menciona, que a la Corte lleguen representantes de intereses de ciertos sectores, más no así gente que esté comprometida con hacer valer la justicia en el país? Lo que sucede es que la propuesta de reforma constitucional del presidente Otto Pérez Molina no soluciona realmente los problemas que en esta materia afronta el Poder Judicial. Simplemente cambia actores, cambia factores, pero en realidad no soluciona el problema de fondo. El presidente de la República propone, por ejemplo, que el presidente esté nombrado por mucho más tiempo, como era antes, más o menos. Pero antes se decidió que eso no servía porque entonces llegaban personajes como Juan José Rodil Peralta, que se entronizaban por 4 o 5 años en el puesto y desde ahí eran incluso hasta más poderosos que el mismo presidente de la República. Depende de la inteligencia, de la sagacidad y la astucia de cada uno de estos personajes. Entonces la solución fue 1 año, porque entonces así se va rotando. Ya se vio que esto es peor para la estabilidad del organismo judicial y se quiere regresar más o menos al modelo anterior. Entonces, ojalá lo abordemos todos con seriedad y si se cambia, que no dentro de 4 o 5 años estemos otra vez pidiendo que sea de 1 año o de 2 años. Porque el problema no es si va a estar 1 año o 4 años. El problema es que no hay madurez en los integrantes para manejar ese poder político administrativo que conlleva ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Carmen Aída, el magistrado Medrano es ahorita a quien le toca por formar parte del grupo de los 6. Pero ¿qué pasa si él no alcanza los 9 votos de los 13 los magistrados para ese 13 de octubre y llegar a ser el presidente del organismo judicial? ¿Quién llegaría a estar en esa posición? Es un poco complicado, pero los escenarios se plantean de la siguiente manera. Considerando que una mayoría reconoció que hay un pacto de gobernabilidad y que le toca al grupo donde están, digamos, los Gabrieles, Gabriel Gómez, Gabriel Medrano, ellos, Gustavo Mendizábal y otros, se supondría que al fracasar la candidatura de Gabriel Medrano, podrían pensar en Gabriel Gómez. Siempre se consideró que Gabriel Gómez podría ser otra opción. Sin embargo, con ese grupo están votando otros personajes, entre ellos el magistrado José Arturo Sierra, que antes era del grupo de los que seguimos llamando 7, pero que ya no son 7. Y el grupo que llamamos 6 en realidad ya no son 6, porque devinieron en 5 y ahora a veces son 6. Claro. Digamos que en medio están magistrados
que se pelearon con sus respectivos grupos o que se distanciaron, como Barrientos, Los desterrados. sí, como César Barrientos, que tiene muchas complicaciones y él creería que ya no tiene posibilidades porque está muy cuestionado, Sierra, y Maynor Franco, que también está muy cuestionado y no tiene posibilidades. Pero digamos que estos 3 votos son los que finalmente van a decidir. Lo ideal para la Corte, para la estabilidad política, es que se mantenga ese pacto de gobernabilidad y que alguno de los Gabrieles o de la Cámara Civil, como también les llaman, de este grupo, emerja como sustituto de Telma Aldana a partir del 14 de octubre. Caso contrario, si los votos que están flotando se mueven hacia el grupo de los más cuestionados, pues tendríamos el inicio de un periodo en la Corte Suprema de Justicia no muy feliz. Tendríamos muchas complicaciones. Ahora, Carmen Aida, Sí. ¿cómo entonces empezar a, por ejemplo, cortar de tajo, si bien en el entendido o en el escenario que la reforma constitucional no pase? Seguiríamos exactamente con las reglas del juego actuales. ¿Cómo evitar en futuras elección de la Corte que precisamente no se haga de esto buscar candidatos para que me lleguen a representar en la justicia guatemalteca, sino que realmente buscar los perfiles idóneos, magistrados idóneos, que pues cuando llegue algún caso de alto impacto, y no solo de alto impacto, muchos casos al sistema de justicia, pues no veamos, por ejemplo, lo que muchos sectores critican con el caso de la expresidenta Ofelia de León, por ejemplo, que se ve una clara manipulación y favoritismo. ¿Cómo lograr? ¿Qué podemos hacer para que realmente esto ya termine? Lamentablemente no se puede evitar porque, yo reitero, no, lo que ocurre, todo lo que usted planteó, no es provocado por las leyes, es provocado por los seres humanos que aplican las leyes, que viven las leyes y que son los encargados de administrar la interpretación de las leyes. Y reitero, o sea, el sistema de elección de magistrados que tenemos actualmente no es del todo malo. Lo que sucede es que los grupos que llegan a la comisión de postulación van con su pan bajo el brazo y llevan sus intereses para concretarlos y hacerlos realidad. Y luego esto tiene su seguimiento en la elección en el Congreso de la República. Pero el proceso como tal, el procedimiento como tal, no es realmente malo. ¿Podemos mejorarlo? Claro que sí. Pero desaparecer las comisiones de postulación o modificar su integración, en todo caso, como lo propone el presidente, lo que va a hacer es abaratar la inversión de los grupos de interés como el del Rey del Tenis, porque tal como está la propuesta del presidente, en lugar de invertir en elegir junta directiva del Congreso y en elegir comisionados para postular, solamente tendría que invertir en la elección de la junta directiva del Congreso. Claro. ¿Verdad? Entonces, o sea, aparte de que saldría más barato para grupos de interés como el que mencioné, o para los mismos partidos políticos, en realidad no habría ningún cambio sustancial porque todo depende de las personas. ¿Podamos mejorar las leyes? Sí. Y digamos, la propuesta del presidente en el tema de la elección de magistrados y de otros funcionarios es bien complicada porque está anulando la representación gremial, que trae muchos problemas, sí, pero que tal como está ahora establecido en la ley de comisiones de postulación, permite representación de minorías. Si se elimina eso, ya no habría representación de minorías, sino el que mayoritariamente gane la elección de la junta directiva, ese es el que va en su calidad de presidente. Muchísimas gracias, Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia, por haber estado con nosotros hoy comentando sobre esta noticia que es de gran importancia, no solo para el sistema de justicia, sino para todos los guatemaltecos, por muchas razones que ya habíamos comentado. Esperamos tenerla en otra ocasión. Vamos a la pausa comercial, Marcos. Así es, vamos a la pausa, luego tenemos más información.